Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de abril del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro del profeta Isaías, capítulo 39, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Isaías 39 y Lucas 6. Y después de ayer haber visto, estuvimos leyendo cómo el Señor en su misericordia, en su gracia, tuvo presente la obra que Ezequías había hecho delante de él, se acordó de su corazón íntegro, de cómo él había procurado caminar delante de él, agradándole, y le concedió la sanidad y años más de vida. Vamos a ubicarnos hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6. Estamos en el inicio del ministerio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo cómo Él es llevado por el Espíritu del Señor, como pues fue al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara, como el lleno del Espíritu Santo es llevado al desierto para ser preparado en el desierto. Y luego de pasar estas pruebas, de estar listo para enfrentar el ministerio, es llevado entonces a la Galilea. ¿Por qué a la Galilea? Porque así mismo lo había profetizado el libro de Isaías, el profeta Isaías, de una tierra que estaba sentada en sombra de muerte. ¿Sí? Cuando habla de la tierra de Zabulón y de Neftalí, el camino del mar. Y así lo menciona tanto el libro de Isaías como el cumplimiento en el libro de Lucas y en el Evangelio según San Mateo. Era el lugar apropiado para el ministerio. ¿Sí? Como el mismo Señor lo enseñó, la luz debe ser puesta en lo alto, la luz debe estar en donde están las tinieblas, para que pues, su resplandor sea un alivio, una respuesta para las gentes. Así que el Señor se instala en la Galilea y la mayoría de su ministerio, a diferencia de, así lo plantea el Evangelio de San Juan, Lucas pareciera que solo es una vez, el Señor subía a Jerusalén al cumplimiento de, de las fiestas solemnes, pero su centro de operaciones era sin duda alguna la Galilea, especialmente Cafarnaún, que era una ciudad central de la zona de la Galilea. Y en toda esta Galilea, como era una región asentada en sombra de muerte, pues allí es donde estaría el pastor, entonces llevando el resplandor de la luz, de la verdad, de la sabiduría. El capítulo 6, pues estamos viendo entonces cómo el Señor está llamando a sus discípulos, está llamando a, a aquellos que le van a acompañar, pero sobre todo a aquellos que van a ser preparados y que van a ser empoderados para que continúen la labor que Él ha iniciado. Es un desafío que aunque pareciera que es de poco tiempo, tampoco vemos al Señor afanado. Seguramente él sabía, él conocía en su comunión con el Padre los tiempos, pero a pesar de esto no vemos a un Señor afanado, no lo vemos acosado. Es muy metódico, muy sabio, muy tranquilo y cada cosa la va haciendo en su momento y en su lugar. Aquí entonces en el capítulo anterior hablamos o está el llamamiento, por ejemplo, de Mateo, o también conocido como Leví, que era un recaudador de impuestos. Y pues mucha gente le seguía, ¿sí? Mucha gente. La Biblia habla de hombres, de mujeres, tenía muchos amigos. La Biblia incluso, más adelante el Evangelio de Lucas, nos va a mostrar cómo había unas mujeres que económicamente aportaban a la obra. ¿Sí? Y es muy particular porque bueno, creo que es en el capítulo 8 donde nos muestra, sí, el capítulo 8, por ejemplo, me voy a adelantar, pero para que miremos esa particularidad de las mujeres que acompañan al Señor, dice,
Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de los cielos, y los 12 con él. Aquí ya habla de los 12, que es lo que vamos a hablar hoy en el capítulo 6. Dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí vemos entonces un respaldo financiero que estas mujeres le aportaban al ministerio, a la obra, ¿sí? Y lo reconoce el evangelista, o sea que cuando Lucas investiga, llamaba la atención que estas mujeres, y dice, y otras, y muchas, apoyaban al Señor no solo en la parte de la evangelización, sino también en los aportes que ellos necesitaban para sus misiones. Acordémonos que ellos están yendo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, eh, en una obra de evangelización. Eso es lo que están haciendo, están evangelizando. ¿Y cómo están evangelizando? Bueno, la evangelización implica, como estamos hablando de llevar las buenas nuevas, el anuncio del año agradable, el anuncio de la redención, pues ¿qué implicaba eso? Que llevaba sanidades, ¿sí? Había sanidades, había liberaciones, había enseñanza. De hecho, una buena enseñanza, ¿cuánto puede liberar el corazón y la mente de una persona? Por eso eran tan impactados con la autoridad que el Señor tenía a la hora de la enseñanza, porque atravesaba el corazón, ¿sí? Cuando alguien es instruido en algo en su vida, imagínense, tenemos un problema, por poner un ejemplo, una dificultad en la crianza de nuestros hijos, ¿sí? No sé si alguna vez le haya pasado, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija. Y en una instrucción del Señor encuentra una respuesta para esa dificultad, para esa necesidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que entonces vemos cómo el Señor empieza este ministerio de manera eh, contundente, pero no se ve afanado, ¿sí? No se ve afanado que tiene tiempos para sentarse, a reposar un poco al mediodía, en el encuentro con la mujer samaritana, tan no se ve afanado que tiene tiempo de sentarse con los niños, tan no se ve afanado que tiene tiempo de escuchar a las personas, de, 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 de atender a aquellos que seguramente otros no les prestarían atención, y menos en la posición que el Señor está logrando en medio de la sociedad. ¿Por qué? Hay algo que tiene muy particular el judaísmo, y es que en el judaísmo se respeta muchísimo a los maestros, ¿sí? Hay un aprecio muy especial por los maestros, los rabinos, los maestros de la Biblia, los maestros pues de la Torá, de la enseñanza. Son tenidos en alta estima desde aquella época hasta el día de hoy, ¿sí? Un maestro de la escritura era como un padre para la gente, ¿sí? Era un profeta, era de alguna manera quien estaba dando a conocer la voluntad del Señor. Y, y así que en esta alta estima que iban teniendo estos servidores del Señor, pues lastimosamente algunos se llenaban de orgullo, algunos se llenaban de un poco de vanidad, y pues parecía que llegaban a otro estrato, ¿sí? Era como si fueran de un estrato superior, casi celestiales, y se volvían casi inaccesibles para la gente. Pero este maestro que empieza a ganar reputación, este maestro que no solo está dando un discurso, es este maestro que tiene esa coherencia impresionante entre lo que está haciendo y diciendo, a pesar de su reputación, que los evangelios lo mencionan, desde el mismo capítulo 4 de Mateo, por ejemplo, menciona que su fama se está extendiendo por toda la Tierra Santa y más allá. Y a pesar de su fama, de su reconocimiento, de la posición que va adquiriendo en medio de la sociedad, él siempre fue accesible a todas las personas, ¿sí? Y esto hacía que fuera mucho más impactante su ministerio, que no fue inalcanzable. Y yo no sé si recuerden los que han tenido la oportunidad de leer el Evangelio, que hubo oportunidades donde los discípulos trataron de alejar a la gente, ¿sí?
el caso con los niños que ya les mencioné, cuando los discípulos tratan de alejar a los niños, el caso cuando la mujer del flujo de sangre va a tocarlo, los mismos discípulos están tratando de apartar a la gente porque están como un poco apiñados, pero fueron más los discípulos que el Señor siempre estuvo con los brazos abiertos para todo aquel que requiriera de su servicio, porque al fin y al cabo lo que el Señor Jesús que estaba haciendo, servir. Servía al enfermo, servía al endemoniado, servía al necesitado, servía al hambriento, servía al deprimido, servía al ansioso, servía a todo aquel que requería suplir una necesidad. Servía al desahuciado, servía al desolado, a todo aquel que necesitaba de él, ¿sí? Así que entonces el capítulo 6 nos está llevando mucho más en este proceso ministerio. Vemos sanidades, pero ya aquí hay un acontecimiento muy particular y es la elección de los 12 discípulos, ¿sí? Estamos hablando que mucha gente le está siguiendo. Hay unos hombres, mujeres, niños, ancianos, mucha gente le está siguiendo. Pero de toda esta gente que le está siguiendo, dice el versículo 12, dice, en aquellos días de esta obra que él está haciendo, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, ¿sí? Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces mire lo que nos está diciendo aquí Lucas. Llamó a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Había hombres, mujeres, ancianos, un poco más jóvenes, a sus discípulos. ¿Quiénes? Los que desde el principio empezaron a seguir, ¿sí? Seguramente había, por ejemplo, nos da la Biblia el ejemplo de Nicodemo, que era pues de la élite sacerdotal. Había pescadores, había artesanos, había hombres, había mujeres, había seguramente personas que habían estado enfermas que le están siguiendo, endeudados, ¿sí? Necesitados, marginados. Muchos hombres y mujeres le están siguiendo, pero me imagino que al subir al monte, pues debe recibir la dirección del Señor de quienes debían continuar, que ese es el punto del apóstol, porque apóstol es enviado, ¿sí? El discípulo, el discípulo es aquel que está recibiendo la enseñanza, la instrucción y que sigue de alguna manera el ¿cómo le digo yo? La enseñanza del maestro, ¿sí? Generalmente, y así se entiende, el maestro no está obligando al discípulo a hacer nada. El discípulo, por definición, está dispuesto a hacer lo que el maestro le indique, ¿sí? Por eso el discípulo está dispuesto y disponible. No tiene sentido que un maestro obligue al discípulo, ¿sí? De entrada, la relación maestro-discípulo implica voluntad del discípulo, ¿sí? Formar un discípulo no es obligar al discípulo a que haga algo, ¿sí? El discípulo, de hecho, de nuevo, por definición, está dispuesto a seguir la instrucción del maestro. Ahora, ¿cuál es el desafío del maestro? El maestro tiene el desafío de marcarle la pauta, de ser ejemplar, de ser coherente y de estar acompañándolo en la disposición que tiene el discípulo de seguir sus enseñanzas. Se los digo porque en algún momento se ha malinterpretado el tema de hacer discípulos. Hacer discípulos no es obligar a quien no quiere a que siga las enseñanzas del maestro. Eso no es hacer discípulo. Entonces, claro, por eso ha habido tanta labor infructuosa y frustrante de pretender hacer de alguien que no quiere, ¿sí? Que no le importa, que no está interesado, hacerlo un discípulo del Señor, ¿sí? No, el hacer un discípulo es, yo riego la semilla y el que está dispuesto, disponible y quiere seguir las instrucciones del maestro, ahí es donde está el maestro acompañándolo, siguiéndolo, respaldándolo, enseñándolo y modelándolo, porque esa es la parte más importante del maestro, siempre ser un modelo a seguir de parte del discípulo. Pero cuando el Señor va al monte y desciende,
de esos discípulos que voluntariamente le siguieron, ¿sí? Acuérdate que el Señor hizo una invitación, sígueme. Otros dijeron, por ejemplo, no, déjeme yo entierro a mis padres. Otros dijeron, no, espéreme que voy a hacer un negocio. Otros pusieron condiciones. Dijo, listo, si pone condiciones, él mismo lo dijo, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Él hace la invitación, pero nunca, nunca les obligó. Aquellos que voluntariamente vienen a seguirle, de esos que le siguen, de una noche de oración, escoge a 12. Ahora, ¿por qué de los discípulos vienen los apóstoles? Porque el apóstol como tal va a cumplir la función del maestro, ¿sí? Porque el apóstol ya no solo sigue la instrucción del maestro en el estilo de vida, sino que ahora el apóstol va a cumplir esta función de ser maestro de otros discípulos, ¿sí? Por eso es enviado. De alguna manera los apóstoles, y así ha sido la concepción de la iglesia a través de los tiempos, los apóstoles representarían ese legado que el Señor deja aquí en la tierra, ¿sí? Por eso los apóstoles se convertirían algo así como en los pilares de la iglesia, porque el Señor en ellos soporta la edificación de la iglesia. Algunos creen por eso se dice que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero no, el fundamento de la iglesia es Jesucristo y lo dice claramente 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, dice Pablo, así que Cristo el fundamento, pero los pilares de la iglesia, o sea, las columnas, sí son los apóstoles, los que fueron enviados, porque sobre sus lomos, sobre sus hombros, es que se soporta la evangelización mundial y literalmente mundial. Fueron ellos, incluyendo al 12º apóstol San Pablo, los que continúan esta labor que el Señor hizo en medio de ellos. Entonces llama a los 12 apóstoles. De los discípulos llama a los 12 apóstoles. ¿Cuál era la labor? Bueno, ustedes van a ser enviados. Ustedes van a continuar esto que yo estoy haciendo. Y de alguna manera, pensemos en que había muchos otros discípulos. De esos discípulos escoge a 12. ¿Qué características tendrían esos 12? Bueno, hay un material muy, muy interesante, hecho por un autor chileno, no recuerdo el nombre en este momento, pero eh, hasta se me va el título, que tiene que ver con la elección, ¿sí? Como el proceso de elección que el Señor hizo de los apóstoles, ¿sí? Y dentro de ese proceso habla de las características que vio en los discípulos. Y en las características que están en los discípulos no habla de una idoneidad por preparación. Ninguno era estudiante de la Torá, por ejemplo, ¿sí? Ninguno. Eran hombres comunes, eran hombres, permítame decirle, ordinarios, o sea, no tenían nada extraordinario, pero eran hombres que tenían hambre y sed del Señor. Eran hombres que tenían anhelo de la verdad del Señor. Eran hombres que tenían, bueno, hombres y mujeres, porque ahí también hay discípulas, que tenían hambre y sed de la justicia del Señor, que estaban dispuestos a aprender, ¿sí? Eran enseñables, eran moldeables. Es muy difícil que un discípulo no sea moldeable, entonces no puede ser discípulo. Y, y en estas características muy diferentes a las que seguramente cualquiera pudiera elegir plan maestro se llama, plan maestro de la evangelización, plan maestro de la evangelización, y les quedo debiendo el autor, creo, si no estoy mal, que es chileno, plan maestro de la evangelización. En ese plan, el autor explica, pues, como qué vio el Señor en los discípulos, y sobre todo era la necesidad y la disposición de ser enseñados y de ser dirigidos. Listo. Baja del monte, llama a los 12, están mencionados en el versículo 12 al versículo 16. Entre ellos está Judas Iscariote, que el mismo Lucas dice el que lo iba a traicionar, ¿sí? Bueno, que no es el tema ahora. Viene entonces Judas Iscariote, también está allí dentro de los 12. Para mí, yo, en lo que yo creo conocer y entender del Señor, para mí también sigue siendo una oportunidad que
pues que el Señor le está dando a Judas, ¿sí? Porque para traicionar al Señor no necesariamente tenía que ser de su círculo íntimo, ¿sí? Pero bueno, luego, entre el versículo 17 y 49, nos va a resumir Lucas lo que nos cuenta Mateo entre el capítulo 5 y el principio del 8, y es el Sermón del Monte. Solo que Lucas no nos ubica al Señor en el monte, sino en un valle. Esto es un detalle muy particular. Dice, descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. Mire para qué venía la gente, para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Quién venía al Señor? Necesitados. ¿Sí? ¿Quién venía al Señor? No solo necesitados de pan, no solo necesitados de sanidad, no solo necesitados de liberación. Nos está hablando de que venían a oírle. O sea, había hambrientos y sedientos de la palabra del Señor. ¿Sí? Tenían comezón de oír, tenían esa necesidad de ser instruidos. ¿Sí? O sea, no creamos que todos lo están buscando por el pan o por el beneficio material. No, había personas que en verdad en su alma, en su corazón, anhelaban profundamente el conocimiento que les ofrecía. Entonces, mire que aquí está en un lugar llano, en un valle. ¿Sí? Y dice el 20, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros, y aquí empieza todo el sermón del monte. Entonces, mire, que aquí hay una particularidad. Aquí ya no podríamos decir del sermón del monte. Aquí estaríamos hablando entonces del sermón de la llanura. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Fue en un monte o fue en una llanura? Bueno, una de las explicaciones en la que más concuerdan los comentaristas es que seguramente, y tiene mucho sentido por la forma en que Mateo escribe, que seguramente este sermón que contiene las bienaventuranzas, que contiene cuando habla del afán y la ansiedad, cuando habla de las prioridades, cuando habla de la ira, que es lo que hace Mateo. Mateo tiene una particularidad en su escritura, y es que Mateo pareciera que hace su evangelio de manera muy sistemática, ¿sí? Entonces, todos los ¿cómo les explico? El Señor tenía enseñanzas que eran como máximas de vida. Cuando hablo de máximas de vida es como tips fundamentales que usted debe tener en cuenta para tener una vida equilibrada, una vida donde tenga buenas relaciones con los demás. Y era como si estuviera hablando en proverbios, ¿sí? Como tips. Entonces, amados los unos a los otros, por ejemplo. Perdonémonos los unos a los otros. Y son puros tips que el Señor iba dando para que tuviéramos una mejor vida. Mateo de alguna manera recoge todo eso en 3 capítulos, entre el 5 y en el 8, y lo ubica en el Sermón del Monte. Mateo sistematiza también las parábolas y las reúne en un mismo lugar, ¿sí? Entonces esto nos puede mostrar que estas enseñanzas, estas máximas, pero también estas instrucciones como las bienaventuranzas, no necesariamente fueron dadas una sola vez y en un solo lugar. Y les decía, y en eso es en lo que más concuerdan los comentaristas, en que seguramente esta enseñanza o estas enseñanzas las dio el Señor en diferentes momentos y en diferentes lugares, ¿sí? Las repetía, ¿sí? Las compartía de nuevo. Y es muy posible, ¿qué dice Juan? Juan dice, si se escribiera todo lo que el Señor dijo e hizo, no nos alcanzaría el tiempo ni el mundo entero, no alcanzaría para contener todo lo que el Señor hizo. Así que ellos están consolidando, ellos están como rescatando lo más esencial de lo que el Señor frecuentemente estaba enseñando, ¿sí? Entonces no es una contradicción que Mateo diga que subió al monte, se sentó y vinieron a sus discípulos y les enseñó, y que Lucas dijo que descendió a la llanura para hablar de estas instrucciones, enseñanzas, sino que seguramente en las fuentes de Lucas, quien le dio a Lucas este contenido, porque Lucas no es un testigo presencial del Señor, él investiga y luego escribe su evangelio,
Seguramente cuando consulta le dice, no, aquella vez en la llanura dijo esto, pero cuando Mateo lo está escribiendo, se acordó que a él lo impactó más el sermón cuando fue en el monte que el sermón cuando fue en la llanura, ¿sí? Es posible que Mateo no haya estado presente en el sermón en la llanura, pero sí en el sermón en el monte. Y el contenido es muy, muy similar. Muy bien. Así entonces que viene este sermón, las bienaventuranzas, tiene algunos elementos que pueden diferir un poco de lo que Mateo nos está planteando. Y, en este sermón se centra también en algo muy importante, en el amor a los demás, en evitar el juicio y condenación a los demás y en entender cuál es la prioridad de nuestra vida. ¿Sí? En términos generales, esto es lo que resume San Lucas en este sermón del monte, ¿sí? Que es el amar a los demás, el amar a los enemigos. Y él va más allá, porque pues ya amar al prójimo, amar al que está cerca es un desafío, pero el Señor pone el desafío un poco más allá y dice, no, incluso amen a aquellos que se les oponen, amen a aquellos que no son, digámoslo así, favorables a ustedes. Este sí es un desafío mucho mayor y la verdad, esto es lo que marcaría la diferencia del ser seguidor de Jesucristo o no. Y en esto yo creo, y me pongo allí de primero, en que nosotros nos rajaríamos muchísimo, porque tenemos un corazón y una mente que suele ser prejuicioso y que condena a priori a las personas. El espiritual todo lo juzga, dice la Biblia, juzga todas las cosas, pero no estamos llamados a juzgar y a condenar a nadie sin darle el derecho a la defensa. Y es un problema que veo que padecemos muchísimo y que en verdad, si acaso logramos amar a los amigos y con dificultad, ahora imagínense este desafío que nos pone el Señor de incluso amar a los enemigos. Es que es amar a los enemigos, es amar por el que, orar por el que se me opone, es estar dispuesto a favorecer a aquel que me ha hecho daño. Complicado, ¿sí? Muy complicado, pero definitivamente eh, es un llamado que el Señor nos hace que solo se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Estén seguros que para que el Señor, cuando está en la cruz, dice, perdónales porque no saben lo que ellos están haciendo, tenía que estar muy lleno del amor del Señor. ¿Sí? Cuando enseña, ponga la otra mejilla, si te quitan la capa, da también la túnica, o sea, tiene que ser tanta plenitud del Señor que puede descansar en la tranquilidad de la justicia y de la misericordia y de la bondad del Señor. Pero eso también marcaría la diferencia en el cristianismo. Hay algo muy revolucionario en lo que el Señor enseña. Además de amar a los enemigos, es a vivir una vida de santidad, de rectitud, de verdad. En medio de un mundo lleno de mañas, de malicia, lleno de trampas, de mentira, de engaños, de manipulación, de intereses, el Señor viene a mostrarnos, no a enseñar simplemente, sino a mostrarnos una vida que tiene que ver con la rectitud, la santidad, la integridad, la verdad, la honestidad, la humildad, la mansedumbre, la bondad, ¿sí? Y esto tiene que ser muy notorio. Esto tiene que ser muy notorio. Esto es un resplandor de luz demasiado notorio en medio de las tinieblas. Es un desafío para nosotros hoy, como ha sido un desafío seguramente para toda la iglesia a través del tiempo. El Espíritu del Señor nos tome, nos domine y que estas particularidades que Él instruye, porque Él vivió, sea una marca en nosotros. Amar al que nos ama es muy fácil. Bendecir al que nos bendice es muy fácil, pero hacerlo al que se nos opone, pero bendecir al que nos maldice no es tan fácil. Y esa es la verdadera marca del Hijo del Señor. Luego que, como les dije, nos habla del juicio a los demás y de la condenación, pero también dice algo muy claro, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? El buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Y la última parte del capítulo 6 nos habla entonces de las prioridades y de el cimentarnos o fundamentarnos en el Señor. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí se asemeja a lo que nos plantea Mateo en el capítulo 7, de aquel hombre que edifica su casa, cava, honda
y pone el fundamento sobre la roca. ¿Quién es ese? Aquel que oye sus palabras, bueno, que viene a él, que oye sus palabras, que las hace. Es un hombre sensato, una mujer sensata que edifica su casa sobre un terreno completamente firme, fundamentado. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entregarle este día en oración. Llénanos de ti, Señor, de tu amor. Impáctanos cada día con tu palabra, con tu verdad. Guíanos, Señor, de tu mano, no nos sueltes, por favor. Permítenos que a la luz de tu palabra, nuestra mente y corazón se abran, a que, como dice la Escritura, cada uno hable verdad en su corazón, con su prójimo. Señor, tenemos un desafío muy grande en este tiempo. En este tiempo porque hay más mentira, más engaño, más corrupción, más intereses, más egoísmo. Y hay un llamado a marcar la diferencia como tus hijos, como luces en medio de las tinieblas. Tú nos has escogido, tú nos has llamado, estamos seguros. Tú nos has apartado para ti. Y nosotros voluntariamente hemos aceptado esta invitación de ir en pos de ti, de oír tus palabras, guardarlas y ponerlas por obra. Te pido que nos ayudes en nuestras limitaciones, debilidades y en los momentos, Señor, en que flaqueamos. Fortalécenos con tu palabra. Por eso venimos cada día a la fuente, porque hoy necesitamos tu palabra, Señor, que sea ese pan de vida, ese alimento que fortalezca, una voz de aliento que venga de tus labios, pero, Señor, también tu intervención, por la cual pedimos en este momento. Te pido que intervengas en esa situación que se ha salido de mi control. Te pido que intervengas en la salud física, en la necesidad material. Te pido que intervengas en nuestro espíritu, afianzándonos en fe, en convicción de lo que somos y del plan que tienes para nosotros. Apártanos del desánimo, la confusión, la mentira, la pereza y la negligencia, y fortalece nuestras manos y nuestras rodillas, Señor, que a veces son endebles. Permite que, si nuestro corazón está apocado, nos alentemos en tu verdad, en el poder de tu fuerza. Acompáñanos entonces hoy con tu espíritu, guíanos, no nos sueltes ni un solo instante. No nos dejes que por torpes que seamos nos desviemos de este camino que hemos elegido, al cual tú nos has invitado. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado. Apártanos para ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.